Aquí se ha hablado claramente de que hay una crisis inducida en salud y un desfinanciamiento del sistema. Yo voy a demostrar claramente que no es cierto y por qué desafortunadamente hay una situación que no habíamos previsto, que era que el 10 de diciembre, como lo dijo el señor ministro, hubo una determinación por parte, no un desacato, sino una determinación por parte de la Corte Constitucional. Entonces, por favor, vamos a mirar estos temas, si es tan amable, vamos a pasar estos 5 temas, pero vamos a ver quiénes son los que han desfinanciado la salud. Muy importante tenerlo en cuenta, porque de pronto muchos de los honorables senadores tuvieron que ver con esto. Ley 1607 del 2022, Gobierno de Santos. Ley 1819 del 2016. ¿Qué hizo esa ley? Vean ustedes cómo cae lo que es el esfuerzo empresarial. Ahí con la 1607 del 2012 determinan que no va a haber aporte patronal. Hoy la salud no la pagan los patrones, hoy no la pagan los ricos, hoy la pagan los trabajadores, la gente del común, los que tienen un salario. Y después entonces en la 1819 se termina, como ustedes pueden ver, se termina el CRE. Pasemos, por favor. Y entonces, ¿qué sucede? En el 14 se termina el aporte patronal. En el 17 se termina el CRE, que por supuesto tiene que ver con la contribución empresarial para la equidad. Y comienza y se desfinancia la salud. Y entonces, devuelvamos rápidamente, y entonces ustedes ven cómo el presupuesto general de la nación tiene que ser el que sostenga la salud. El pobre pagando la salud, los ricos, como siempre, llevándose los dividendos. Miren a ver. El doctor Bruce Van Master, sigamos, pase. Mire cómo está el déficit que se creó. Mire el déficit que se creó. Mire el déficit. ¿Quiénes fueron los que financiaron la salud? En favor de favorecer los ingresos de los empresarios. 53.7 billones dejaron de aportar en el transcurso de eso. Con eso se paga y sobra plata para pagar las deudas que tienen las EPS. Entonces, ¿quién está desfinanciando la salud? ¿Quiénes fueron los que votaron aquí? ¿Quiénes fueron los que votaron para favorecer los intereses de la plutocracia de este país? Porque este es un país de la plutocracia, como Estados Unidos, en donde cuando se posesionó estaban los 4 hombres más ricos del mundo. Algo parecido aquí en Colombia, la plutocracia, que es la que gobierna, sigamos. Y mire entonces, en solamente corrientes, sigamos. Y miren precios constantes. 53.7 millones de pesos dejaron de pagar los grandes empresarios de este país. Y sometieron al presupuesto general de la nación para que les pagaran ese déficit. Entonces, ¿ustedes quiénes son los que tienen la culpa que desfinanciaron el sector de la salud? ¿Quiénes fueron? Al acabar en el 2014 y en el 2017, con lo que deberían de haber aportado los patronos de este país, los ricos de este país. Sigamos. Entonces es sustancial mirar cómo es que entonces dicen que estamos nosotros desfinanciando el sistema. Nunca había crecido más el presupuesto de la salud. Mire, 29% en el 2023, 14% en el 2024, 9% en el 2025 y este año, con un gran esfuerzo, el 17%. Esto es desfinanciar. Compárenlo con el gobierno anterior, que sí era amigo y sigue siendo amigo, porque todos los ministros que han estado en el ministerio han sido para favorecer los intereses de las EPS, que es sobre los cuales mantienen un enriquecimiento a ciertas personas y que además sirven y contribuyen para que los recursos lleguen no solamente a los partidos políticos, sino también a muchos parlamentarios que los financian, como el doctor Wilson Arias fue capaz de demostrar en la Comisión Séptima del Senado. Sigamos. Mire, en precios constantes, no ha habido nunca antes más ingresos y más ayuda que la que ha hecho este gobierno en favor de la salud. Sigamos. Y miren ahí entonces en precios corrientes. La UPC cómo ha crecido en precios corrientes. 18 en el 2023,
12.87 en el 2024, 7.21 y este año vamos a superar el 13%. Inclusive, Blue Master dijo, me tienen que dar el 15%, porque Blue Master se cree el dueño de este país. Los ricos se creen los dueños de este país. Y por supuesto, yo aquí estuve de senador de la República y un día llegó aquí el doctor López, que manejaba Bavaria, mirando a ver quién eran los que no iban a votar porque íbamos a poner los impuestos a la cerveza. Aquí llegó a ver qué senador se le movía, porque financiaba a los senadores de esa época. Yo tuve la oportunidad de estar con el papá del doctor Motoa, gran amigo, liberal, ¿cierto? Progresista. Y ahí vi al señor López, que manejaba Bavaria, financiando a los parlamentarios. Yo nunca recibí ni de Bavaria, ni de Postobón, ni nada de eso. Yo sí puedo decir que yo he recibido la ayuda de los trabajadores y de la gente y de los campesinos. Mire, ahí está entonces la situación supremamente clara, cómo han aumentado la UPC, que dicen que la hemos desfinanciado. Sigamos, rápidamente. Pero mire lo que pasó. ¿Por qué nos obligan ahora? El 10 de diciembre sale y dice, usted tiene que igualar al 95% la UPC del régimen contributivo. ¿Qué trae la reforma a la salud? Acabar con el régimen contributivo, el régimen subsidiado, porque hoy son los pobres y los necesitados y los trabajadores los que están pagando la salud con el presupuesto general de la nación, con el IVA y con Ecopetrol y con todo lo que nosotros recibimos. Entonces, ¿quién fue el que lo desfinanció? Estaba ahí con el 95 y Duque lo bajó del 95 al 89%. Ahí estamos demostrado. Ahora con esta decisión volvemos a buscar la igualdad. Y nos dicen que hay insuficiencia de la UPC. Sigamos. Estudio técnico y siga, pase. La organización del aseguramiento. Son las EPS las que tienen que ser responsables de cumplir las funciones innegables del aseguramiento. Pero a toda hora están diciendo que es insuficiente. Suponga, y miremos. Mire el análisis de la siniestralidad. Ahí está, EPS por EPS la siniestralidad. En el 92% en el 2019, el 86% en el 2020, en el 2021 el 97.3%, en el 2022 el 87.7%, sigamos. Aquí viene entonces en el 2023, mire la siniestralidad, siga, mire la siniestralidad del 2024, 84.9%. Pero entonces los informes que presentan son totalmente irregulares. Presentan lo que quieren presentar para que toda vez es entregar y entregar y entregar. Duque puso lo que era el punto final. El punto final, doctor Motoa, le representó 12.7 billones de pesos a los contribuyentes pobres de este país, para que no sepamos qué fue lo que se hizo con ese punto final. ¿No es cierto? En el final del gobierno de Duque, vamos a ver, devuelva un momentico. Entonces, mire el 2024 la siniestralidad. Sigamos. ¿Y cómo son las ganancias de la EPS? Miren las ganancias de las EPS. Están diciendo que no ganan. Entonces, ¿qué es lo que le presentan a la superintendencia? Estos son datos de la superintendencia. Mire Sura. Mire las ganancias netas, las ganancias brutas, las ganancias netas. Si no es negocio, entonces, ¿por qué no se retiran si es que es tan mal negocio? Sigamos. Miren las utilidades en Alianza Salud, sigamos. Miren las utilidades de Confenalco Valle, siga. Miren las utilidades de Familiar de Colombia, siga. Siga. Y una cosa más importante, este es un mal negocio, pero para los pobres que no les están dando los servicios, que no les dan la medicina, que no los atienden, pero no para los ricos que tienen estas clínicas, 150 clínicas obtuvieron en el 2024 5.2 billones de pesos de utilidades. Ya están las 10 principales, ¿no es cierto? Y aquí no vienen a llorar y lloran, ¿no es cierto? Y lloran cuando se han robado los hospitales y cuando tienen hermanos diputados y familiares metidos en la burocracia robándose los dineros del Estado y de los trabajadores. Entonces miren las utilidades. Sanitas tiene integración vertical,
con todas sus empresas, en el 2022 tuvo más de 600.000 millones de pesos de utilidades líquidas. Mire entonces, Hospital de Alta Complejidad del Putumayo, 141.000 millones de pesos. Aparecen de un momento a otro unas clínicas y unos hospitales. Y dice uno, mire, el negocio es tan malo que hay 150 clínicas, ¿no es cierto?, en este país, privadas, que ganan utilidades por 5.2 billones de pesos. Y el negocio está muy mal y lo deterioró este gobierno. Falso, toda falsedad. Sigamos. Entonces miren el despilfarro y desvío de los recursos del sistema para otros fines. Sigamos. Miren lo que ha pasado. Esto es el reporte de la Contraloría General de la Nación. No pudieron demostrar dineros en el 2020 por 6.8 billones. No pudieron demostrar 3.68 billones en el 2021 y no pudieron demostrar 1.8 billones de la vigencia del 2022 para un total de 11 billones de pesos. Y aquí vienen y gritan, el señor Bruce Van Master, necesitamos más plata, necesitamos más plata, necesitamos más plata. Y eso es lo único que se les ha dado, plata. Y no sabemos por qué no auditamos y no sabemos en dónde está terminando las platas. Sigamos. Pero miren esto, la última información, 2024, el 31 de diciembre. Miren esto, solamente en una cosa tan sencilla, de matemática que puedo hacer yo que no tengo ni idea de matemáticas, ¿no es cierto? Solamente sumar qué les entregó ADRES a las EPS y qué reportaron a la superintendencia, miren. No reportaron 2.71 billones de pesos. 2.71 billones de pesos. Sigamos. Entonces, sin contar el 2023, porque no hizo ese ejercicio la Contraloría pudo demostrar 14.28 billones sin claridad sobre el uso y destino. Y no vamos a contar aquí el copago que hay que pagar y la cuota moderadora que hay que pagar. ¿Sabe cuánto representa eso anualmente? Casi 2 billones de pesos. Y eso no aparece en la contabilidad. No aparece en la contabilidad. Entonces, más plata, sí, la que pide Bruce Van Master, que no paga él y sus empresarios. Sigamos. Si él diera una partecita, pagara algo de lo que es el aporte patronal, solucionaríamos el problema, porque entonces dejó de pagar más de 50 billones de pesos en el transcurso de los últimos 5 años, desde el 2018 para acá. Y miren lo que la Corte nos puso, nos hizo un favor la Corte. Vengan ustedes y auditen. ¿Y qué encontramos? Mire, 308.000 muertos, 308.000 muertos que aparecen facturando muertos las EPS por valor de 1,5 billones de pesos. 1,5 billones de pesos. ¿En dónde está? Investigan al ministro, pero no investigan estos robos. Nadie hace nada. Sigamos. Ahora mire, tenemos precios máximos. 2.119.000 de precios máximos por encima, pagos. Roban permanentemente al Estado, a los colombianos, y se roban la plata de la salud. Sigamos. Entonces viene el cambio estructurales propuesto en la reforma del sistema de salud. Y miren ustedes, que no hemos hecho ni han presentado un aval fiscal. Ahí está. El gobierno está haciendo un esfuerzo grandísimo. Este año está tratando de aportar 112 billones de pesos para sostener la salud. 112 billones de pesos. Impuestos saludables. Todo programado, inclusive a la doctora Dilian se le aceptó que había que aumentar el 1% del Producto Bruto Interno. Y se planteó así. Pero no, lo que hay que es bloquear esto, crear la crisis, que sea el presidente Petro que tenga la situación más grave y la crisis y creen que con eso van a ganar las elecciones. Y se están equivocando, y harto, sigamos. Y entonces viene una situación como esta. Mire, el proyección de los usos del sistema de salud en todas sus cosas nos da 109, devuelva. Y estamos financiando con 112 billones de pesos. Eso entonces, señores, y entonces dicen que el aval fiscal no da, que eso no es cierto. Devuelva,
sigamos, perdón, sigamos. Y entonces viene el balance del sistema. Balance positivo, no deficitario. Venga entonces, y viene entonces la regla fiscal. Aparece entonces el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que no es ningún autónomo, un neoliberal que quiere proyectar el país como a ellos les dé la gana, se creen los dueños, digamos, de señores. Sigamos. Entonces, mire, manipulación de las cifras de la CAF. Sigamos. Los impuestos saludables como fuente adicional del sistema, el balance del sistema con reforma, estimado por el gobierno, será superavitario en todo el periodo de los 10 años. Y los senadores de la Comisión Séptima, senadoras y senadores, dicen que no. Es la misma regla fiscal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Mire lo que escribe. Entonces uno no puede entender por qué hunden los proyectos. Seguramente le llegará a otra comisión que sí sea capaz, como en la laboral, de hacer las cosas. Ahí está la doctora Angélica, de pronto le llega a usted también, y entonces usted también termina de hacer lo que no han querido hacer otros. Sigamos. Sigamos. Entonces este es el saneamiento de las deudas, esto es lo que nosotros hemos venido proponiendo. Saneemos las deudas. Si el gobierno le dio la autorización a esas EPS, y verdaderamente eso es lo que se debe, entremos a sanearlo, pongámonos todos de acuerdo. Sigamos. Y estos son todas las liquidez de recursos, siga, por favor. Y aquí está entonces el Grupo Bicentenario para que pueda actuar y busque la solución a los problemas que podamos tener. Porque todas las EPS hoy, con excepción de dos de las más pequeñas, todas no cumplen, todas están quebradas. No tienen capital, no tienen reservas, no tienen patrimonio. No deberían de recibir plata. Porque cuando no cumple con eso no deberían de recibir un solo peso. La hemos mantenido ahí con dificultades para poder entonces esperar a ver si hay una reforma y poderla rescatar, pero no han querido. Sigamos. Y aquí está entonces todo lo que es la gestión de eficiencia del gasto para tratar de controlar. Por eso cuando hablamos que las EPS tienen que transformar en gestoras, como lo planteó el Partido Liberal, gestores de vida, de salud y vida, pues entonces tiene que haber auditoría. Hoy no se auditan los recursos de las EPS. Entonces hacen lo que quieren y por eso no aparece la plata, ni los medicamentos, ni nada aparece. Sigamos. Necesidades de los nuevos recursos vía emergencia. ¿Por qué nos tocó? ¿Qué es? Porque ahí nos hace la pregunta el doctor Otoa. Sigamos. Y entonces aparece y es necesario el decreto 1390 del 2022, de diciembre del 2022, habla fundamentalmente sobre el incremento de la unidad de pago por capitación. Sigamos. Estas las órdenes del auto 2000 reciente del 10 de diciembre, no estaba en el presupuesto general de la Nación, no estaba presupuestado, no sabíamos que esta situación se iba a presentar, habíamos calculado otras, aproximadamente un aumento de la UPC, no en ese valor, de acuerdo a los estudios, porque aquí se hacen estudios con las reglas que vienen desde el 2012, no nos la inventamos nosotros. Y entonces equipare al 95%, sigamos. Y aquí está entonces cómo se tiene que equiparar para poder llegar al 95%. ¿Cómo se tiene que equiparar? Hay que aumentar lo que disminuyó el doctor Duque, lo que disminuyó el anterior gobierno, en donde muchos de ustedes estuvieron aprobándole y le iban a aprobar lo de Carrizosa, sino que hubo desafortunadamente una situación popular que impidió eso, y entonces mire lo que hubo que aumentar, hay que aumentar el 16.5%. Y entonces eso representa, sigamos, que el régimen contributivo y el régimen subsidiado tiene que emparejarse, sigamos, y entonces ven ustedes esta línea de crecimiento, siga, y entonces ven ustedes cómo tiene que subirse la OPC al 3 en general, al 13.42%, sigamos, lo que representa, por supuesto, tener que conseguir 3.3 billones de pesos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto general de la Nación. Aquí lo que quiere quedar claro, la crisis no la creó este gobierno. En octubre del 2022, una vez posesionado, 2 meses después de la posesión del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, así no les guste, dijo claramente, se deben 25 billones de pesos. Se deben 25 billones de pesos. Hay que actuar rápidamente. No lo quisieron hacer caso. Y entonces habló del chuchuchú. Estamos aguantando, estamos esperando, vamos a seguir
aspirando a que el Senado entienda que sea lo que sea el año entrante. Un minuto. Señor presidente. Y termino. Señor presidente, el señor ministro solicita un espacio adicional para terminar. Señor ministro, tiene un minuto. Gracias. Para que Entonces, aquí es supremamente claro. Se está jugando con candela. Porque entonces quieren que con esto entonces sirva de una posición para hacer la política de las 3 elecciones o 2 elecciones que van a haber en el futuro. ¿Quién va a recoger esto mañana? El gobierno que venga. Aquí hay que sentarnos a mirar en detalle, porque no podemos seguir sacrificando vidas. No podemos seguir sacrificando gente porque no le llega la medicina, porque no hay acceso a la salud, porque no funcionan los hospitales, etcétera, etcétera. Y entonces, por esa sencilla situación que hay que entender fundamentalmente, no solamente cubrir esta situación de la emergencia que hay hoy de 3.3 millones, sino sentarnos aquí como patriotas, como ciudadanos de Colombia, como personas que sentimos, como el caso concreto todos, de que primero está la vida de nuestros diferentes hombres, mujeres, niños y adultos mayores en Colombia, y eso es lo que está haciendo este gobierno. Y hago un llamado especial, y me alegra que nos haya citado el doctor Motoa, para entender fundamentalmente Bueno, señor presidente. Terminó, presidente. señor ministro. con sueño. Le doy un minuto más para que se despida, por favor. Con sueño. Con sueño. Gracias. Desde el inicio de este sistema, sin control, sin auditación. Aquí estuvo, en el 2013, el que más ataca, el doctor Alejandro Gaviria, diciendo lo mismo que hoy estoy diciendo yo. Esto fracasó. Sin control, entregando plata a diestra y siniestra, usted puede seguirle metiendo a ese hoyo negro todo lo que quiera. Lo único que vamos a encontrar es que no hay medicinas, es que no hay atención a la gente, que arruinan los hospitales, y por esa sencilla razón yo le solicito a todo este honorable Senado que tengan en cuenta la necesidad fundamental, no solamente de financiar la salud, sino aprobar una reforma de salud que nos permita a todos y todos nosotros tener la salud que todos nos merecemos. Muchas gracias por su atención, honorables senadores.